Bueno, entonces buenas tardes. Hoy día vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones de estado. Como siempre, si ustedes tienen cualquier consulta, me las tienen que ir haciendo mientras hacemos los ejercicios. No hay ningún problema, al contrario. Tenemos 10 kilogramos de agua a 600 grados Celsius y se encuentran contenidos en un recipiente de 182 litros. Acá siempre yo les tengo que decir qué sustancia hay, ¿ok? Dependiendo de la sustancia que nosotros estemos trabajando, es el peso molecular que ustedes tendrían que utilizar en caso de. En este caso, también, si ustedes se fijan, nosotros nos da un volumen. Este volumen es un volumen total. Ojo en la prueba, que en la prueba yo les podría dar a veces entalpía. Ustedes siempre tienen que mirar las unidades. ¿Ya? Les estoy dando tips de la prueba global. Es que, por ejemplo, en la prueba les podría salir, la entalpía es 20 kilojoules. Si yo les doy un 20 kilojoules, ustedes tienen que saber que ese es un H mayúscula y no el H minúscula. Y la entalpía específica que ustedes encuentran, por ejemplo, en las tablas, la tienen que dividir por la masa. ¿Ok? Entonces acá estamos dando una masa de 10 kilogramos, una temperatura de 600 grados Celsius y un recipiente de 182 litros. Y te piden calcular la presión utilizando todos los métodos que nosotros hemos visto, y también les pregunta cuál de todos los métodos consideras que es el mejor predictor y por qué. ¿Ya? Vamos a ir haciendo el ejercicio de a poco. Primero nos dan la temperatura de 600 grados Celsius, un volumen y una masa. Entonces acá yo voy a calcular el volumen específico. Recuerden que las propiedades específicas es la propiedad dividido por la masa. Esa vendría siendo la propiedad específica del volumen específico, pero yo también podría tener el volumen molar, que también es una propiedad específica, que es cuando yo divido el volumen por el número de moles. Igual sigue siendo una propiedad específica si lo divido por el número de moles. Entonces, en realidad, este es mi volumen específico. ¿Ok? ¿Qué hacemos después? Primero vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales. Esa ecuación ustedes la saben aplicar, que viene dada por esto. Ponemos el R, el valor de R que ustedes utilizan va a depender de la unidad que yo le pida a la presión. En la tabla donde tienen la tabla de agua, la conversión de unidades, las tablas blancas, al final ustedes tienen los valores de la constante universal de los gases. ¿Ya? Y de allí yo saqué esta unidad. Ojo, por ejemplo, yo puedo decir 8,314 kilopascal, esto por si alguien no se da cuenta, por metro cúbico, partido por kilomol Kelvin. Eso es el R, ¿verdad? Pero yo podría borrar este kilo, el kilo vale 1000, con el kilo que está acá abajo. Entonces también me podría quedar en las unidades, y es lo mismo, pascal por metros cúbicos partido por mol Kelvin. O incluso, si ustedes quieren poner un mega arriba y un mega abajo, porque mega dividido por mega es 1. Entonces me podría quedar megapascal por metros cúbicos dividido por megamol Kelvin, por ejemplo. ¿Ya? No se olviden de las cositas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de las clases. También este Kelvin que está acá abajo, en vez de Kelvin, podría haber sido grados Celsius y sigue siendo el mismo valor. No cambia. ¿Ya? Bien, nosotros ponemos entonces el valor de R multiplicado por T. Siempre esta temperatura tiene que estar como escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine, y dividido por el dividido por el volumen específico que ustedes delante lo calcularon. Entonces, ¿qué se fijan acá? Por ejemplo, yo tengo los Kelvin, que se va con este Kelvin, ¿cierto? Después tenemos los metros cúbicos, que se va con el metro cúbico, y me queda un kilogramo y un kilomol. Por lo tanto, yo necesito trabajar con nuestro comodín, que es el peso molecular. Se podría dividir o multiplicar. En este caso tengo que multiplicar, porque de este modo se me va el kilogramo con el kilogramo y el kilomol con el kilomol. ¿Se fijan? Y la unidad que me va a resultar es kilopascal, que es la que tengo acá. Entonces me queda en kilopascal. Y este valor, como me lo están pidiendo en megapascal, lo divido por 1000 y me queda 22,155, que es 22,16 megapascal. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? ¿Todo bien? Seguimos.
Después nos piden la ecuación de Van der Waals. Recordemos que la ecuación de Van der Waals es una ecuación que nos representa las desviaciones de la idealidad, ¿verdad? Y esas desviaciones de la idealidad se deben a que las presiones son presiones más altas o bien las temperaturas son más pequeñas. ¿Ya? Y ahí el comportamiento, las desviaciones de la idealidad son más altas. ¿Okay? Entonces, recuerden que esta es la ecuación de Van der Waals, y esta ecuación de Van der Waals era digamos que está fundado en lo que es la presión de gas, la ecuación de gas ideal, que la presión es igual a RT dividido por V, donde el parámetro B y el parámetro A, si valen cero, entonces eso nos quedaría la ecuación de gas ideal. Entonces, tenemos que calcular los parámetros A y B, que tienen que ver, ¿cierto?, por las interacciones que existen entre las moléculas o los átomos del gas. ¿Bien? Entonces, siempre les voy hablando un poco también de la parte teórica, porque eso es importante que ustedes lo comprendan y además que va a salir en la prueba global. ¿Okay? Entonces, los parámetros A y B, ustedes tienen dos posibilidades. O bien los sacan desde las tablas, que ustedes ya saben, o bien los tendrían que calcular utilizando las ecuaciones que tienen acá. ¿Ya? Recordar que TC, PC corresponden a la temperatura y presión crítica respectivamente, que son específicos de cada componente, y el R vendría siendo la constante universal de los gases. Entonces, aquí yo tengo que tener mucho cuidado al calcular, de no equivocarme, por ejemplo, con las unidades. Por ejemplo, 27, ahí está el 27. ¿Ven? Ahí está el 27. Después el R cuadrado, bueno, el 64 que está ahí, ahí está el 64. El R al cuadrado lo voy a trabajar como estoy en megapascal. Yo utilizo el R que ustedes quieran. Si alguien quiere usar el 0,082 litros por atmósfera dividido por mol Kelvin, puede hacerlo. Pero si hace si utiliza ese valor de R, va a tener que hacer más conversiones de unidades. Entonces, por eso ustedes pueden usar el R que a ustedes más les simplifique el trabajo. Entonces, como el R está al cuadrado en esta ecuación, me queda 8,314 al cuadrado, y todas las unidades que tiene van al cuadrado. Por ejemplo, es kilopascal al cuadrado. Metro cúbico, como es al cuadrado, me queda metro a la sexta. Kilomol al cuadrado. Kelvin al cuadrado. Por la temperatura crítica al cuadrado. La temperatura crítica, en este caso como es el agua, pueden sacar el valor de la última fila de la tabla C1 o C2 de agua y transformarlo a Kelvin, o bien pueden verlo directamente de las tablas donde tienen las propiedades críticas, donde dice vapor, eso corresponde al agua, ¿ya? Y el valor de la temperatura crítica en Kelvin es 647 Kelvin, como está al cuadrado, 647,4 al cuadrado, Kelvin al cuadrado. Y dividido por la presión crítica, que es 22.100 kilopascal, o 22,1 megapascal, ¿ya? Entonces, si nosotros acá nos ponemos a, por ejemplo, el parámetro A, este kilopascal, se va con este kilopascal. Después yo digo, ok, este Kelvin al cuadrado se va con este Kelvin al cuadrado. ¿A qué unidades lo voy a llevar? Miren en la parte azul, son las unidades que yo saqué de la tabla, que son kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado. Entonces acá, ojo que este que tengo acá es el comodín, que viene siendo el peso molecular. Entonces, se nos van los kilopascal, tengo que tener metro a la sexta, ahí está el metro a la sexta, tengo que tener el kilopascal, ahí está el kilopascal que me queda, y tengo que tener un kilogramo al cuadrado abajo. En este momento yo tengo un kilomol al cuadrado, por lo tanto voy a dividir por el peso molecular del agua al cuadrado, 18 kilogramos al cuadrado todo, dividido por kilomol. Y ahí se me van los kilomol. Y ahí sí me queda el cuadrado que yo tenía acá, del kilogramo. ¿Ok? Y con eso saco el parámetro A. Si ustedes comparan este parámetro con el de la tabla, son bastante parecidos. 1,703 contra 1,707. Hacen exactamente lo mismo para el parámetro B. Calculan R, que lo tienen acá, 8,314 kilopascal por metro cúbico, kilomol Kelvin, multiplicado por la temperatura crítica, que es esta, y dividido por 8, ahí está el 8, presión crítica. ¿Ya?
Obviamente acuérdense que la temperatura y la presión crítica van a ir variando dependiendo de cuál es la sustancia. Y en este caso también van a necesitar el comodín. ¿Ya? Al sacar las unidades, kilopascal se va con kilopascal, Kelvin se va con Kelvin, y acá me tiene que quedar en metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces ahí tienen el metros cúbicos, pero tienen un kilomol. Por lo tanto, ese kilomol yo lo voy a transformar a kilogramo, y para eso divido por 18 kilogramos partido por kilomol. Y con eso se me van los kilomol, y me quedan en metros cúbicos partido por kilogramo. Y el valor de B es 0,00169, y si ustedes lo comparan con el de tabla, es exactamente el mismo. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, profe. No, claro, profe. Bien. Entonces ahora ya calcularon los parámetros A y B, y lo que tienen que hacer es aplicar la ecuación de Van der Waals. Entonces ponen el valor de R, que está acá, ¿ya? El R, por la temperatura, ojo, la temperatura del sistema, que en este caso eran 600 grados Celsius, ¿cierto? Y a Kelvin es 873 Kelvin. Entonces, por la temperatura, no hayan el error que cometen a veces es que utilizan la temperatura crítica, y eso está incorrecto. Dividido por el volumen específico, ¿ven? Que es el que, por eso ustedes dividieron el volumen total por la masa, que es eso, menos el parámetro B. Y ahí están metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces aquí, si ustedes empiezan a eliminar, se va el metro cúbico con el metro cúbico, se va el Kelvin con el Kelvin, ¿cierto? Y al final me va a quedar kilopascal dividido por kilomol. Entonces yo por eso es que, perdón, me queda kilomol, y acá tengo kilogramos, me queda kilogramos partido por kilomol, y por eso yo multiplico, o divido en este caso, por el comodín, porque de esa manera ese kilogramo se me va con este, y el kilomol que tengo acá se me va con ese. ¿Ok? Menos A dividido por V al cuadrado. Este es el volumen al cuadrado, y esto es el parámetro A. Y de ahí ustedes calculan, les va a dar en kilopascal, lo dividen por 1000 y les va a dar el resultado en megapascal. Si ustedes sacan este cálculo, les da 19.269,9 kilopascal, y dividido por 1000 me da 19,27 megapascal. Esta es la ecuación, la presión de Van der Waals. Si ustedes recuerdan, miren, 19,27, cuando calcularon con la presión de gas ideal, es 22,16. ¿Ya? Si el valor de la presión de gas ideal es igual a la de Van der Waals, significaría que el gas se está comportando como un gas ideal, ¿ya? Pero son bastante diferentes, 22,16 y el otro me da 19,27. ¿Hasta dudas hasta ahí? ¿No? Bien. Sigamos. La otra ecuación es la ecuación de Redlich-Bohm, que es muy parecido al trabajo a lo que hicimos con Van der Waals. Tenemos que sacar los parámetros A y B, que los pueden sacar de la tabla. Este es el parámetro A de la tabla y el parámetro B de la tabla, o bien lo calculan utilizando las correlaciones que tienen acá, ¿ya? Entonces saco el parámetro A, pongo el valor de R al cuadrado por temperatura crítica elevado a 2,5. Se ve súper fea esta ecuación, pero es súper fácil de trabajar, de hecho, es muy, muy simple, dividido por la presión crítica, y aquí de nuevo tiene que aparecer nuestro comodín. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo acá kilomol al cuadrado, y acá yo tengo visto que me queda en kilogramos al cuadrado. Por lo tanto, este kilomol lo tengo que transformar a kilogramos, y la única manera es, como está al cuadrado, divido por el peso molecular al cuadrado, y se me van los kilomol al cuadrado. ¿Ya? Y después hacen lo mismo con el parámetro B, aplican esta ecuación, y ahí tienen el parámetro B, también tienen el factor este de conversión. Y ahí obtenemos el valor de B. Si ustedes comparan, el valor de A del agua es 44,01, y el que sacan de la tabla es 43,9, es bastante parecido. El parámetro de B era 0,00117, y les da el mismo, 0,00117. ¿Ok? Después, estos parámetros los van a aplicar en esta ecuación que tienen acá arriba, y calculan la presión. ¿Ya? Entonces, tenemos
R, que lo ponemos acá, por la temperatura, dividido por V menos V en metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces, como expresión, yo sé que me tiene que dar en pascal, o megapascal, o kilopascal. Por lo tanto, yo digo, ya, veamos, el Kelvin se va con el Kelvin. El kilopascal está bien, porque es unidad de presión. Después digo, el kilogramo, kilomol y kilogramo están ahí. El metro cúbico se va con el metro cúbico. Entonces, como me queda kilogramos dividido por kilomol, pesco el peso molecular, nuestro comodín, y divido por eso para que se vaya el kilogramo con este, y el kilomol con ese. Y me queda solamente en kilopascal. Y después pongo menos todo lo que tengo acá. Lo pongo aquí. ¿Ven que es importante la conversión de unidades? Fíjense, por ejemplo, este me queda raíz de 873 Kelvin. Raíz significa 873 elevado a 0,5 y el Kelvin también me queda 0,5. Y acá arriba hay un Kelvin elevado a 0,5. Entonces, ese Kelvin se va con ese Kelvin. ¿Se fijan? Este metro a la sexta se va con este metro a la sexta. El kilogramo al cuadrado con el kilogramo al cuadrado y les queda solamente kilopascal. Aquí, para este término, no necesitan aplicar el peso molecular. ¿Ya? Y después hacen la resta, una resta de eso, hacen la resta correspondiente y me queda que la presión es 19,46 megapascal. Entonces, recordando, con la ecuación de gas ideal, la presión le da 22,16. Con Van der Waals, 22,16. Con Van der Waals, 19,27. Y con Redlich-Kwon, 19,46. ¿Ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicando el factor de compresibilidad. ¿Ya? Aplicando el factor de compresibilidad, esto se hace a través de... Hay dos formas de hacerlo. Por un proceso iterativo, que es el que siempre sale en la prueba. Entonces, fíjense cómo se hace. Primero, el primer paso es considerar que el gas se comporta como ideal. La iteración 1 es considerar que el gas se comporta como ideal. ¿Qué significa que el gas se comporte como ideal? Es que el Z1 es iteración 1, pongan harta atención, el Z1 vale 1. ¿Qué significa? Que la presión 1 es igual a la presión de gas ideal. Ustedes al comienzo del ejercicio calcularon la presión de gas ideal, que es 22,16 megapascal. La voy a recordar. Es ese valor de 22,16 que ustedes ya calcularon. Entonces, siempre el procedimiento iterativo parte con ese valor. Todos los procedimientos parten igual que este. Después ustedes calculan la presión reducida de la iteración 1, que va a ser la presión 1, ¿quién es la presión 1? Es la presión de gas ideal, dividido por la presión crítica, que lo sacan de la tabla. Y por lo tanto, 22,16 dividido por 22,1 es 1,00 algo, ¿ya? Prácticamente 1. Después calculo la temperatura reducida, como a mí en el ejercicio me daban el valor de la temperatura, que era 600 grados Celsius, por lo tanto son 873 Kelvin dividido por la temperatura crítica, que son 647,4. Por lo tanto, la semana pasada nosotros hicimos varios ejercicios para buscar los Z y todas las variables con este diagrama, ¿cierto? Pero utilizando dos variables. En este caso yo tengo como variable la presión reducida vale 1. Esta es la presión reducida. Por lo tanto, aquí esta línea verde que tienen acá, ¿la ven? En el extremo tiene valor de 1. Y la temperatura reducida vale 1,35, que acuérdense que correspondían a estas líneas llenas. Entonces busco 0,95, 1, 1,05, 1,1, 1,15, 1,20, 1,30, 1,40. Por lo tanto, yo trazo una línea como esta roja que tienen acá, con la tendencia a la otra, y corresponde al 1,35. Hago la intersección en este punto amarillo, que ahora es rojo, y me desplazo a través de esta línea azul y leo cuánto vale el Z. El Z vale como 0,88. Y esto ya vendría siendo la iteración 2. El Z1 valía 1, ahora el Z2 vale 0,88. ¿Y qué hago? Comparo. ¿Es Z2 igual a Z1? No. Como son diferentes, continúo con la iteración
y digo, paso a la iteración 2. Si fueran iguales, significaría que yo ya terminé de iterar. Entonces, como Z2 es distinto, sigo a la iteración 2. En mi iteración 2 digo el Z2, ¿se acuerdan que en la iteración anterior yo decía el Z1 vale 1? Ahora el Z2 vale el valor que yo calculé o que saqué desde el gráfico, y digo el Z2 vale 0,88. Y miren lo que hago ahora. Recién, en la iteración 1, yo calculaba la presión del gas ideal, que correspondía a la presión 1. Ahora la presión 2 es igual al Z último que yo calculé, que es el 0,88, multiplicado por la presión de gas ideal, que es el valor que ustedes tenían. Por lo tanto, me queda 0,88 por 22,16 megapascal. Esta presión 2 va a ser 19,5 megapascal. Y sigo ahora el procedimiento tal como lo había hecho acá. Calculo PR, TR, Z y comparo. ¿Ya? Entonces, calculo la presión reducida. Lo único que cambió es esto. ¿Ya? Entonces digo, P sub R es igual a P2 dividido por presión crítica. 19,5 dividido por 22,1. Este siempre se mantiene igual. ¿Ya? 0,88. La temperatura reducida, esa ni siquiera tienen que calcularla porque siempre va a ser la misma, porque nosotros no estamos cambiando la temperatura. El procedimiento iterativo lo que cambia es la presión. Entonces el 1,35 sigue siendo el mismo, seguimos moviéndonos en la línea roja. ¿Ya? Entonces la presión reducida recién, en la iteración 1 valía 1, ahora vale 0,88. Por lo tanto, acá abajo, que tengo la presión reducida, tengo 0,8 y cada rayita, 0,82, 84, 86, 88. Y subo a través de esta línea verde, intersecto con la roja, llego a este punto amarillo, ¿verdad? Que ahora lo vamos a hacer rojo, y nos vamos a desplazar por esta línea azul y vamos a ver que el Z3 ahora vale 0,9 o 0,89. Si alguien lee 0,9 también está correcto, ¿ya? 0,89. Y comparo este valor de Z con el anterior. El anterior era 0,88. Son muy parecidos, pero siguen siendo distintos. Por lo tanto, yo digo Z3 es distinto de Z2. Por lo tanto, paso a mi iteración 3 y hago exactamente lo mismo que hice acá. Fíjense. Iteración 3. Ahora mi Z3 vale 0,89, que era este valor que ustedes habían visto en el gráfico. Seguimos. La presión 3 es igual a Z3 por presión de gas ideal. Recién dijimos Z2 por la presión de gas ideal. Ahora es Z3 por la presión de gas ideal. El Z3 vale 0,89. La presión de gas ideal sigue siendo la misma y me da 19,7. Calculo la presión reducida. Presión 3, que son 19,7, dividido por la presión crítica, que siempre es la misma, y me da 0,89. La temperatura reducida siempre es la misma. Ahora me voy a la figura, presión reducida, buscamos el 0,89, que es un poquito antes, ¿cierto? Aquí en esta línea verde, intersecto con la tendencia roja, que era la isoterma, y me voy acá al lado, y leo, y de nuevo miro 0,89. Mi Z4 es 0,89. Si ustedes se acuerdan, Z3 también era 0,89. Es Z4 igual a Z3, por lo tanto terminé de tantear, y por lo tanto la presión, utilizando el Z iterativo, va a corresponder al último valor de la presión que calculé, o sea, a esta. 19,7 megapascal. Consultas, por favor. Niña, niño. ¿Profe? Dime. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si en la iteración 2, ¿puedes volver ahí? Porque la diferencia entre 0,88 y 0,89, por ejemplo, si hubiese estado haciendo el ejercicio y yo lo hubiese dejado como iguales y hubiese detenido en la iteración 2, ¿hubiese estado malo? Sí. Tú tienes que, si te das 0,88 y el otro te da 0,89, al comparar tú pones que son iguales, está malo. Tiene que ser igual. Porque esto ya tiene un error, tiene una incertidumbre porque es un método gráfico. Entonces tiene mucho que ver con tu ojo, ¿cierto? Ahora, si claro, tú lees... pero recién había dicho... No, pero Camila, si tú lees 0,88 y acá también lees 0,88 y me dices que son iguales, ahí estaría correcto. Por eso.
Ah, no, sí, o sea, si tú lees ese, no, yo pensé que si ponías 0,88 y 0,89. No, esa igualdad sí se tiene que cumplir, pero como recién había dicho que era No, sí, 0,88, sí, no por tiene ejemplo, por me qué. imaginaba como si yo lo hubiese estado haciendo sin el desarrollo, y yo llego a esta parte y digo, ya este 0,89 está antes de 0,90, y después al hacer el otro digo, este igual está casi lo mismo, y ahí lo Claro, terminaba. no, estaría correcto, si lo pones así, sí. Claro, no, sí, ya, gracias, profe. ¿Ya? O sea, puede que a ti te salgan 3 iteraciones y a mí 4, o a ti te salgan 4 y a mí 3, pero no significa que el tuyo esté incorrecto o el mío esté incorrecto, a lo mejor los dos están incorrectos, ¿ya? Porque esto tiene que ver mucho, obviamente, con cómo lo ves tú, ¿ya? Por ejemplo, yo en la prueba te pongo resultados, lo que les decía, por ejemplo, te diría ya, el Z iterado te va a dar, por ejemplo, 0,80, entre 0,84 y 0,86, que igual te doy este rango, pero te puedo poner como respuesta entre 0,72 y 0,74, o entre 0,82 y 0, ¿me sigues o no? Entonces siempre te doy un rango que tenga la incertidumbre tuya y la mía, ¿ya? No sé si me entendiste, Cami. Sí, profe, muchas gracias. De nada, que estés muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Todo entendieron? Ya, mi pregunta es, ¿tienen ya los valores de las presiones con 4 ecuaciones? Tienen la ecuación de gas ideal, la de Van der Waals, la de Redlich-Kwong y el factor iterativo, ¿ya? ¿Cuál de los 4, vamos a recordar las preguntas, calcule la presión utilizando estos 4 métodos, ya lo hicimos, y digo, ¿cuál de todos los métodos consideras que es el mejor predictor y por qué? Recordaré, la presión de gas ideal le dio 22,16. La presión de Van der Waals le dio 19,27. La presión de Redlich-Kwong le dio 19,46. Y la presión del factor iterativo le dio 19,7. Si ustedes se fijan, están bastante cercanas en general. ¿Cuál es el mejor predictor y por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? Impresionenme. Yochoa, Camila, Juan, ¿qué tal? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Se le ocurre a alguien o no? Yo diría quizás la gráfica donde se hacen con valores experimentales. ¿Usar esta gráfica, dices? No, Claro. Ya no no. tiene que ver con las correlaciones. No tiene que ver con las correlaciones o con el comportamiento del ideal. No. Del gas ideal, ¿no? La única manera para yo decidir cuál es el mejor predictor es el que esté más cercano a los valores experimentales, de la tabla de agua en este caso. O sea, si ustedes no cuentan con los valores experimentales, no pueden decir cuál es el mejor predictor. ¿Ya? Tienen que tener algún marco de referencia, y en este caso la referencia son los valores experimentales. Tienes dos posibilidades, por ejemplo, si yo te doy el CO2 en vez del agua, y te digo cuál es el mejor predictor, y no te doy ningún dato experimental, tú no tienes cómo saber cuál es el mejor predictor. No se puede determinar. Ahora, ¿Profe? ¿sí? En ese caso, que si nos pregunte cuál sería el predictor, tendríamos que trabajar con los 3 para saber cuál es el valor más cercano, ¿no es cierto? No sabrías en este caso, porque a menos que tengas los valores experimentales. ¿Me entiendes o no? Te volaste. A menos que tengas, no te escucho, quedaste mudo. Ahora. No, sí, en este caso sí me di cuenta que no están los valores experimentales, pero solo en este caso. No, pero en este el caso que sí los tuviera, tienes. Acá sí los tienes. Los valores experimentales, porque esto es agua. Por lo tanto, tú, ¿qué me dirías en la prueba? Dirías, me voy a la tabla de agua. Mira, Juan, no te desconcentres. Sí, perfecto. Sí, tú dirías, como tienes, mira qué inteligente este método, como tú tienes la temperatura, que es 600 grados Celsius, y tienes este volumen, ¿ya? Tú te vas a la tabla de agua. ¿En qué zona estás primero? ¿En qué fase? Ya vas aplicando todo lo que sabes. ¿En qué fase te encuentras? Con esa temperatura, ¿en qué fase estamos? Vapor sobrecalentado. Muy bien. Vapor Como estamos sobrecalentado. en el vapor sobrecalentado, me voy inmediatamente a la tabla C3. La C3. ¿Ya? Y si yo me voy a la tabla C3, voy a buscar 600 grados Celsius y voy a ver si es que está ese volumen.
Entonces, 0,0182, 0,0, no me encuentro, a 600, 0,0182, mira, está 0,01818, que es 0,0182, ¿ya? Entonces, eso está Sí, profe. a una presión de 20 megapascal. Entonces, ¿yo qué tendría que responder ahora? En la tabla en los datos experimentales, a la temperatura de 600 y al volumen específico de 0,0182, la presión es 20 megapascal. Esa es la presión correcta, la presión experimental. Por lo tanto, yo tendría que comparar todos los valores que tengo con los valores experimentales. Fíjate. A ver, ahí está. Entonces, ahí lo puse yo. Se obtiene desde tablas de vapor a temperatura de 600 y ese volumen, la presión es de 20 megapascal, ¿ya? Entonces acá, yo calculo el porcentaje, yo puedo calcular dos errores, existe el error relativo y el error absoluto. Para efectos de la prueba vamos a hacer solamente el error relativo, que dice que es el delta P dividido por la presión experimental. La presión predicha, ya sea por Van der Waals, por gas ideal, por Redlich-Kwong o por el factor de compresibilidad, menos la presión experimental que corresponde a la presión que ustedes sacaron de la tabla, dividido por esa presión experimental por 100. Entonces, yo digo, ya, porcentaje de error relativo para gas ideal es 10,8. ¿Cómo lo calculé? ¿Cuánto valía la presión del gas ideal? ¿Se acuerdan o no? ¿Se me olvidó? Vamos a... La presión de gas ideal vale 22,16. 22,16. Entonces, sería, el porcentaje de error relativo sería 22, siempre con valor absoluto, menos 20, que es la presión experimental, dividido por 20 y multiplicado por 100. ¿Ya? Y eso te da 2,16 dividido por 20 multiplicado por 100, que te da 10,8. Entonces, el porcentaje de error al utilizar la ecuación de gas ideal es un 10,8%. Usando la ecuación de Van der Waals es un 3,8, Redlich-Kwong un 2,7 y el factor Z iterativo 1,5. Para este caso específico, el mejor predictor es el factor de compresibilidad iterativo. ¿Ya? ¿Por qué obtiene un 1,5% de error? Mientras que el peor predictor es la ecuación de gas ideal. Y si yo ordenara en predicción de mejor a peor, sería el Z iterativo, después Redlich-Kwong, después Van der Waals y después la ecuación de gas ideal. No sé si tienen alguna consulta. ¿Se entendió? ¿Es necesario otro ejercicio o entendieron bien hasta ahí? Otro ejercicio. ¿Otro ejercicio? Ya. Veamos. Por ejemplo, acá, bueno, qué bueno que pediste el otro ejercicio, porque el ejercicio dice, agua se encuentra dentro de un recipiente, pongan atención, la cual tiene una densidad, yo te podría haber dado esta densidad básica, también te podría haber dado la densidad molar, que serían 43,6, por ejemplo, kilomol partido por metro cúbico. ¿Ya? Entonces acá te estoy dando la densidad normal y una temperatura de 550. Entonces siempre yo sé que tengo que calcular el volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad y por lo tanto me quedaría 1 dividido por esto. ¿Ya? Y me quedaría el 0,0. Si yo les preguntara cuánto vale la presión experimental, ¿qué harían? A ver. Primero verificar qué cosa es. Agua. Ya, es agua. Puede usar las tablas de vapor. Temperatura 550. Al tiro, como dijo recién Joshua, estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Tabla C3. Busco la temperatura de 550 y el volumen. Entonces, voy a buscar al tiro a 550 y me doy cuenta que la presión es 15 megapascal. La presión experimental, para este caso, es 15 megapascal. ¿Ya? Nadie la pidió todavía, pero
Hagámoslo. Calculamos con la ecuación de gas ideal, R por T dividido por el peso molecular, que en este caso es el comodín, y el volumen específico, y me da, fíjate, este 16.578 es 16,6 megapascal, y yo recién dije que la presión experimental es 15, o sea, podría calcular al tiro el error experimental, que serían 16,6, valor absoluto, menos 15, dividido por 15 y multiplicado por 100. O sea, yo sé inmediatamente que me da 1.6. Murió la calculadora. Ahí está. Resucitó. 1.6 dividido por 15 por 100. Entonces, este tiene un 10,7% de error. ¿Ya? Entonces me paso a otra ecuación. Y voy a la ecuación de Van der Waals. Calculo, bueno, ya saben ustedes calcular los parámetros A y B, son los mismos que calculamos en el ejercicio anterior, porque sigue siendo agua. Si yo hubiese cambiado el agua por CO2, tienen que cambiar los parámetros críticos, ¿ya? Y los sacamos de las tablas, hacemos los cálculos, es exactamente similar al anterior, la única diferencia es que acá nos daban la densidad y ustedes calcularon el volumen específico a partir de la densidad. Entonces, hacemos los mismos cálculos, las mismas conversiones, Redlich-Kwong exactamente lo mismo, ¿ya? Y tenemos la ecuación, y acá ahora el factor iterativo. En este me voy a concentrar. Entonces, veamos, ¿qué tenemos acá? Tenemos Z1 igual 1, igual que recién. La presión 1 es igual a la presión del gas ideal, que lo calculamos delante y era 16,6. Divido esta presión 1 por la presión crítica, y me da 0,75, y la temperatura reducida va a ser la temperatura T1, que es la temperatura, que esa siempre la temperatura reducida se mantiene constante, ¿eh? Dividido por la temperatura crítica me da 1,27. Me voy al gráfico, digo, presión reducida 0,75. Esto es 0,7, este es 0,8, cada rayita es 0,2, ¿cierto? 0,02. 0,72, 74, 0,75. Tiro la línea verde y busco la temperatura de 1,27. Entonces, acá tengo 1,15, 1,20, 1,30, y esta línea roja me representa el 1,27. Tiro, debe ser una cosa primero, mantener, esperen un poquito, ¿eh? Voy a cambiar el color del lápiz para hacerlo un poco distinto. ¿Ya? Ahora sí. Hice verde. Ya. Entonces, ahora el punto es este. Quedó rojo igual. No sé por qué. ¿Ya? Entonces, esperen un momento. Vamos a... No. A ver si ahora lo hizo el cambio. Cápitas. Entonces tenemos ahora, era este no, estábamos en la iteración 1, ¿verdad? Entonces ahora tenemos nosotros, me sigo con el rojo, bueno, tenemos nosotros ese punto, medimos el Z, yo veo un Z de 0,88, a lo mejor la Camila o cualquier otro va a leer un 0,89 u otra persona va a leer el 0,87, los tres están buenos, ¿ya? Disculpe, profe. Entonces, dime. ¿P crítica es siempre la misma? ¿Cómo? P crítica al 22,1 es siempre si es que tú valor. estás trabajando con agua, siempre es la misma. Pero esto no necesariamente es agua, ¿ya? Este método tú lo puedes aplicar para otra sustancia. En este caso, como es agua, la temperatura crítica corresponde a la del agua. Acuérdate que la temperatura y las propiedades críticas son específicas para cada sustancia. ¿Ya? Ok. Vale, profe, gracias. De nada. Entonces, ahora, nosotros leemos el 0,88, o sea, yo lo leo, no sé qué leerán ustedes. Comparo este Z con el Z1. Son distintos. Lo ideal es que sean distintos para poder iterar. Entonces, como son distintos, digo, vámonos a la iteración 2. Nos vamos a la iteración 2, y en el Z2 parto, al comienzo yo partí con el Z1 igual 1, ¿se acuerdan? Porque asumía que tenía una conducta ideal. Ahora parto con el que estoy obteniendo, que es Z2, 0,88. Y calculo mi presión 2.
Y mi presión 2 es Z2 por la presión de gas ideal. Esto lo calcularon al comienzo del ejercicio, ¿ya? Y lo multiplican por el 0,88. Y te da esto. Calculo la presión reducida, mi temperatura reducida siempre es la misma. Entonces me meto ahora con 0,66. Esta línea verde, intersecto con la roja, vamos a tirar esto, y tiramos con la línea azul, y yo leo 0,90. Comparo Z3 con Z2, son distintos. Vamos a la iteración 3. Vamos a la iteración 3, Z3 vale 0,9, Z3 por presión de gas ideal son 0,9 por 16,6, ¿ya? Después calculo la presión reducida, 0,68, la temperatura reducida es la misma, me meto acá, la línea verde, intersecto con la amarilla que la convertí en roja, magia, y leo acá y me da 0,9. Y ahora digo, oh, Z3 es igual a Z4, por lo tanto terminé mi procedimiento. Y la presión, con el factor de compresibilidad, es la última presión que yo tengo, que vendría siendo 14,9 megapascal. ¿Ven? Entonces ya tengo las presiones con todos los métodos. Y acá, bueno, ya lo hice al comienzo, de la tabla de vapor de agua, yo calculo el valor de la presión experimental ingresando a la tabla de vapor sobrecalentado con esos dos valores. Y calculo mi porcentaje de error relativo con esta ecuación. ¿Ok? Y ahí me doy cuenta de nuevo, esto es solamente coincidencia, no siempre ocurre, esta es coincidencia con el ejercicio anterior, que el mejor procedimiento es el iterativo. Seguido de Redlich-Kwon, después Van der Waals y después gas ideal. Lo cual es un poquito lógico, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque significa que acuérdense que primero estaba la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal solamente, ¿cierto?, se veía limitada para gases que tuvieran una conducta ideal. Pero mientras más desviado de la idealidad vino Van der Waals y pescó la ecuación de gas ideal y dijo, no, ¿cómo vaya a ser solamente RT sobre V? Y dijo, te voy a restar un parámetro que se llama parámetro de covolumen, que tiene que ver con los efectos repulsivos, menos el A sobre V al cuadrado, donde este A tiene que ver con los términos atractivos. Entonces, esto en el fondo me venía trabajando las desviaciones de la idealidad, entonces obviamente que este en general debería ser mejor que este si el gas se desvía de la idealidad. Pero este se vio limitado en algunas cosas y vino Redlich-Kwon y dijo, oye, pongámosle un efecto de la temperatura, hagámoslo algo más bonito. Entonces empezó y dijo, ya, ok, y puso su ecuación, que era, vamos a ponerla acá, que dijo, en vez de V al cuadrado, ¿se acuerdan que en la ecuación de Van der Waals era A dividido por V al cuadrado? Él dijo, esto es lo mismo que A dividido por V. Pero a este V le voy a sumar los efectos de repulsión, que fueron B, y también le voy a poner el efecto de la temperatura, y le puso un raíz de T. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente la ecuación para gases que no se comportan, que se desvían de la idealidad, generalmente Redlich-Kwon y Van der Waals son más o menos del mismo orden, pero este generalmente, no siempre, es un poquito mejor. Pero para estar seguros de eso y seguras, tienen que verificarlo con el cálculo del error. Y el factor iterativo acá da mejor. ¿Por qué? Porque se llama factor de compresibilidad, que significa que es un factor que te mide la compresión, o sea, cuando hay un aumento de presión que tiene que ver con la desviación de la idealidad. ¿Ya? Aquí ustedes tienen otro ejercicio que se parece mucho al anterior, ¿ya? Que esta misma PPT que yo les estoy pasando ahora, ustedes la tienen en el sistema. Entonces, aquí ustedes pueden hacer más ejercicios. Exactamente, este ejercicio es similar al anterior. Me están dando una densidad de 18,3 kilogramos por metro cúbico, por lo tanto yo tengo que lo primero es calcular siempre el volumen específico. Y sería el 1 dividido por la densidad. Y están las unidades. Lo que yo les puedo hacer en la prueba, por ejemplo, dar un peso molecular, por ejemplo, en moles partido por centímetros cúbicos. Si yo te lo doy en mol partido por centímetros cúbicos, por ejemplo, voy a inventar un mol por centímetros cúbicos, entonces para poder transformarlo a volumen específico, tú dices, te va a quedar 1 centímetro cúbico partido por mol, 1 dividido por 1, ¿verdad? Y ahí yo dividiría, como es agua,
por 18 gramos por mol. ¿Ya? Entonces se van los moles y te queda 1 dividido por 18 centímetros cúbicos, sí, centímetros cúbicos partido por gramo. Y después lo transformaría en metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Lo mismo del ejercicio anterior, calculan la presión de gas ideal, la ecuación de Van der Waals, el factor iterativo, en este caso hay 3 iteraciones, ¿ya? Tengo el valor de la... Acá, miren lo que dice acá, esto salió en una prueba, aquí ustedes le dan una temperatura de 478 grados Celsius y este volumen. Yo sé que esta temperatura está en la tabla, o sea, es vapor sobrecalentado, por lo tanto en la tabla C3. A los que han trabajado con la tabla C3, o sea, todos ustedes, saben que tenemos temperaturas de 450 y de 500, no está el 478, el 478 está en 3 o 2. Como está en 3 o 2, yo sé inmediatamente que esto es una interpolación doble. Por lo tanto, los niños en esa prueba tuvieron que hacer una interpolación doble y calcular la presión experimental. Esa era la diferencia con los anteriores. Y de ahí, entonces, bueno, ahí calcularon, ustedes ya saben hacer la interpolación, ¿verdad? Sacaron las tablas madre, la hija, y de ahí encontraron los resultados. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que me quiera preguntar. O si les quedó todo clarito. ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Dedito para arriba, ya. ¿Y tú, Yocho, entendiste? ¿Todos entendieron? Perfecto. ¿Ya? Entonces, si no hay más consultas, vamos a dejar de compartir.